Según los datos aportados por la Asamblea Nacional, la inflación de este mes de mayo es de 110%. ¿Qué significa esto para el común de los venezolanos? Esta y otras interrogantes las vamos a responder con nuestro invitado el día de hoy en Conérica, el diputado Ángel Alvarado, economista y miembro de la Asamblea Nacional. Esos 110%, ¿qué le dicen al venezolano común? Le dicen más o menos que cada 3 semanas se duplican los precios. Y les está diciendo también que mensualmente los alimentos se han triplicado cada mes. Es decir, lo que tú comprabas en 1 millón para la primera semana del mes, para la última te cuesta ya 3 millones. Y eso es lo que la gente está viendo en la calle, cómo los precios suben a una velocidad que tiende al infinito y el valor de la moneda tiende a cero. Cero. ¿A cero? Cero, imagínense. Y entonces quiere decir que el salario mínimo también es cero. Sí, el salario mínimo tiende a cero también y por eso el salario mínimo en Venezuela es menos de $1 si uno lo ve al mercado que puedes convertirlo realmente. Y eso lo que habla es de un empobrecimiento dramático del venezolano. En 1998 el salario mínimo del venezolano era de $500 y estamos en crisis porque Venezuela había estado acostumbrado a tener el salario más alto de América Latina. Ahora el salario de $1 quiere decir que $499 fueron expropiados por el Estado a través de ese impuesto regresivo, confiscatorio e inconsulto que es la inflación. Eso es la inflación en definitiva. El Estado se ha quedado con ese dinero, ya un Estado que expropió a las fincas, expropió a las empresas, expropió a las petroleras, ahora tiene que expropiar el salario del trabajador para poder mantener un régimen, un sistema que no funciona. ¿Cómo revertir toda esta situación y en cuánto tiempo? Básicamente la inflación se puede revertir en un mes, en una semana. Básicamente se requiere que cese el financiamiento del Banco Central al Ejecutivo y que el Estado se financie por las vías regulares, básicamente por 2 vías. Uno, a través de los impuestos que debe cobrar a las petroleras, por ejemplo, para eso se requiere empezar a producir petróleo nuevamente y en segundo lugar, abrirse a los mercados financieros internacionales y esto, bueno, básicamente con un fondo de rescate que Venezuela podría adquirir con el Grupo de Lima, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, pero se requiere un cambio político para que eso ocurra. Esas líneas de financiamiento están allí, a la mano, pero se requiere que Venezuela recupere la democracia. El presidente de Fedecámaras alerta que si no hay cambios, este año cerrarán más de 1000 empresas. ¿Eso qué significa para el venezolano común? Aquí nos estamos acercando a un sistema pues, de supervivencia en la cual el hambre se ha apoderado de los venezolanos, de los niños venezolanos. Y bueno, hay personas que están muriendo de hambre, esas personas que mueren por una gripe, mueren por una falta de medicina. Cuando tú tienes tan mala alimentación, evidentemente las defensas bajan y están ocurriendo muchísimas muertes que no son explícitas, pero sí implícitamente tienen que ver con el hambre. Lo que viene es hambre para Venezuela y esto es un grito que tiene que ser escuchado por las personas que tienen la responsabilidad de conducir la economía en este momento. ¿Qué propuestas se han hecho desde la Asamblea para revertir esta situación de la hiperinflación? Bueno, nosotros hemos hecho muchísimas propuestas a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, apenas en marzo de 2016 planteamos una serie de medidas que deben de tomarse y constantemente estamos alertando, por un lado, que es trabajo de la Asamblea Nacional ser foro, de expresión de la gente, pero por otro lado hemos dicho de muchísimas maneras cómo se puede resolver este problema sin ser escuchados, ¿no? Y eso es parte del drama que tenemos en este momento, es un país que no nos escuchamos, un país donde solo una parte se ve a sí mismo el ombligo y piensa que lo demás no existe, y no solo que no existe, sino que se niega el problema. Yo no he escuchado a ningún dirigente del oficialismo hablar de hiperinflación. No hablan del tema. Y no solo no hablan del tema, económica lo que hay y tampoco hablan del hambre. Entonces, cuando tú no reconoces el problema, estás muy lejos de resolverlo y eso es lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela, donde tenemos un ombliguismo demasiado grande. Hay economistas que dicen que la mejor salida es dolarizar la economía venezolana. Bueno, dolarizar es mejor que lo que tenemos actualmente, pero no es lo mejor. Lo mejor es tener un banco central independiente, un banco central que funcione como Perú, como en Chile, como en Colombia, donde la inflación es de 2%, que es la inflación diaria en Venezuela. Sí se puede tener un banco central independiente que funcione y tener una moneda que funcione. Recordemos que el bolívar fue la mejor moneda del mundo hasta el año 1977. Hablando de proyecciones, para final de año, ¿cómo estaría la inflación? La inflación se aceleró muchísimo en mayo, hay que ver qué pasa en junio. Normalmente las hiperinflaciones se van acelerando como una bola de nieve, donde esa bola cada vez crece más rápido, ¿no? El estimado es que para fin de año la inflación pueda cerrar en un 100.000%. Cuando lo decía yo en diciembre, la gente me ponía caras peores y decía, no, te equivocaste, ¿cuánto vas a volver a repetir? Bueno, 100.000%, porque esto se va duplicando, ya estamos en 24.000%, el mes que viene podemos llegar a 50.000 y rápidamente esto se va volviendo exponencial con una gran velocidad.
Y eso es algo que es inimaginable, y evidentemente es un gran desastre, un gran retroceso para el país, porque cuando hay hiperinflación la gente no quiere trabajar por ese salario y los empresarios no quieren vender porque no pueden reponer luego los inventarios. Entonces la economía se termina paralizando. Y nosotros creemos que el gobierno debe escuchar a ese pueblo que está en la calle clamando por medidas. No he escuchado todavía al Ejecutivo hablar de hiperinflación ni de mostrar un plan antiinflacionario, que es lo que le hace falta al pueblo en este momento. Muchísimas gracias, diputado. El tiempo nos consume y podríamos seguir hablando de este tema muchísimo más. Sin embargo, por supuesto, vamos a hablar en próximas oportunidades sobre esto que nos agobia, que es la hiperinflación. Gracias a Ángel Alvarado, economista y diputado a la Asamblea Nacional. A todos ustedes, los invitamos a estar muy pendientes de nuestros contenidos. Los vamos a colgar en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web www.caraotadigital.net. Gracias por estar allí.